Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapaceani y Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Para la década del 1950, Marcos Juárez comenzaba a vivir una gran actividad industrial. Y por razones de índole económica, muchos adolescentes a veces tenían que abandonar la escuela secundaria o directamente no la iniciaban porque debían trabajar para ayudar a sus familias. Es por ello que un grupo de notables docentes de los colegios nacionales de comercio y bachiller decidieron fundar una nueva escuela secundaria que pudiera brindar clases en horas de la noche y así permitirles a estos jóvenes continuar o iniciar sus estudios. Así nació el 28 de marzo de 1960 el Instituto Secundario Nocturno Esteban Echeverría, donde la familia Trujillo tuvo un gran protagonismo. Bienvenidos, y Marcos Juárez ahora les cuenta su historia. Este grupo, un gran grupo de estos profesores se reúne con la preocupación, preocupados al ver de que se había iniciado un proceso de deserción en las escuelas, porque Marcos Juárez iba creciendo y se habían nuevos puestos de trabajo y los chicos iban a trabajar, necesitaban trabajar, entonces no asistían a la escuela porque era el turno diurno. Entonces decidieron en conjunto crear un instituto nocturno para darle la posibilidad a esta franja de jóvenes a que pudieran terminar el estudio secundario. Y eso, la creación fue en marzo de 1960. El profesor Federico Trujillo fue designado como rector organizador del flamante instituto secundario que se inició con 25 alumnos. El establecimiento fue adscrito en el Servicio Nacional de Enseñanza Privada y la loable tarea de los docentes no se limitó solo a enseñar. Al principio trabajaron ad honorem y luego también dispusieron parte de sus salarios para el mantenimiento del instituto nocturno. El rector elegido en la asamblea fue mi papá. Mi papá era profesor de ambos colegios que antes mencioné, era profesor de educación física y uno de los que bregaban por la creación del instituto. La gente que trabajaba, los docentes y profesionales que trabajaron al principio lo hacían de manera ad honorem, desinteresadamente. Tuve la suerte y la oportunidad de estar dando un par de años clases allá y era una cooperativa de docentes, es decir que cada uno de los docentes que se incorporaba se hacía miembro de la cooperativa y aportábamos un 10% de nuestros saberes a la cooperativa para sostener su funcionamiento. Una lucha muy grande porque, claro, había que acostumbrar a esta juventud a trabajar y a estudiar. Entonces, la asistencia a la escuela, por ahí llegaban cansados del trabajo y no querían ir. Entonces, ahí salían los profesores, y entre ellos mi papá, a buscar a esos chicos a sus casas, especialmente los días de invierno, de lluvia, con el compromiso ante la familia de devolverlos al término del horario de clase. Las clases se dictaban de lunes a viernes de 19:30 a 24 horas y luego de toda una jornada laboral durante el día, pero el entusiasmo por estudiar y así poder progresar en la vida era el testimonio fiel que se hacía realidad diariamente en las aulas. Había una mucha responsabilidad porque los alumnos realmente iban porque tenían voluntad de aprender. Era lindo trabajar porque iban porque ellos querían estar, querían capacitarse, querían aprender. Empiezo a estudiar de noche en el año 72 y fue hasta el 77. Lo empiezo por el hecho de que en ese tiempo no se podía, nosotros por lo menos no podíamos tener la elección de seguir estudiando o trabajar, teníamos que trabajar. Por lo tanto, cuando pude pagarme mis estudios a la noche, empecé la nocturna en el Instituto Esteban Echeverría. Por lo cual la directora, la señora de Trujillo,
más que directora, era una madre para nosotros porque más allá de que estudiamos, nos aconsejaba, nos guiaba y bueno, y así igualmente los profesores. Más que una clase, era una charla que yo hacía mientras caminaba sobre los pasillos de entre los bancos y siempre tomaba el tema con alguna actualidad. Es decir, sacaba el tema de algo que había ocurrido, algún hecho local o nacional o internacional que fuera interesante para engancharlo después con algún tema fundamental de derecho y de educación cívica, que es lo que yo daba. El dictado de clases en el Instituto Nocturno Esteban Echeverría comenzó en marzo de 1961 y durante los primeros 3 años, a pesar de que trabajaban de día, los docentes también daban clases en este colegio y no cobraban sus sueldos. No se cobró sueldo hasta que la SNEP recién le autorizó el tercer año. Recién al tercer año, cuando le dieron el tercer año, empezaron a cobrar, digamos, el 80% del sueldo se lo pagaba la SNEP y luego más adelante pasó al 100%. Pero hubo, aparte para cubrir los gastos de portería, de papelería, de cuestiones que se necesitan para el funcionamiento de cualquier escuela, ellos aportaban de su bolsillo, aportaban de sus ingresos que tenían en otros lados. Y como era una escuela privada pobre, decía mi mamá, porque era de la categoría del Colegio Sagrado Corazón, era la misma categoría, pero era la privada pobre porque no se le podía cobrar a los chicos una cuota importante. Era, digamos, una colaboración la que podían, y algunos no lo hacían. Entonces, entre un poco los profesores y un poquito que podían los chicos y algo que hacían la comisión de padres, lograban cubrir esos gastos, que eran muchos y cada vez fueron más. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Para quienes transitaron los pasillos en las aulas del Instituto Secundario Esteban Echeverría, hay una persona que les genera gran cariño y sobre todo un gran respeto, y fue la directora de este colegio por varias décadas, la profesora María Teresa Pérez de Trujillo. Cuando es aceptada la creación del instituto, mi papá no puede seguir cubriendo esas horas porque él ya tenía un total de horas bastante importante en las ambas escuelas diurnas, y entonces se elige como directora a mi mamá que también era docente, y ella estuvo dirigiendo el instituto durante 30 años hasta que logró, y lo digo con mucho orgullo, porque fue ella la que hizo todos los trámites habidos y por haber, y estoy hablando en una época en donde no había internet, apenas si teníamos el teléfono fijo, había que viajar permanentemente a Buenos Aires, a golpearle la puerta a los ministerios, hablar con la gente que estaba a cargo de todas estas cuestiones, volver porque se habían olvidado una cosa, volver porque no estaba bien la otra. La directora, la señora de Trujillo, una mujer excelente, con una capacidad de conducción del establecimiento enorme, una mujer que sabía dialogar con los alumnos, pero también hacerse respetar. Y una mujer que uno estaba dando la clase y cuando yo tenía la costumbre de caminar mientras daba la clase, caminar por los pasillos de entre los bancos de los alumnos. Y bueno, y a veces cuando regresaba me he dado cuenta que estaba
la señora de Trujillo, la directora, observando la clase. Y bueno, y después nos calificaba. En los recreos, por ejemplo, siempre la señora de Trujillo andaba ahí por el patio y charlaba con uno, charlaba con otro, y eso era lo bueno porque nos guiaba, nos aconsejaba. Increíblemente a esta gran labor de los docentes y profesionales de la ciudad, que hasta estuvieron 3 años trabajando gratuitamente, dando clases en el Instituto Nocturno, desde el Estado, en vez de favorecer su funcionamiento, siempre exigían algo nuevo para habilitar nuevos cursos. Entonces fue una lucha muy, muy grande, como la lucha que tuvieron para abrir los distintos cursos. Cada año le pedían algo distinto. Por ejemplo, bueno, le vamos a dar el segundo si ustedes ponen una biblioteca. Entonces había que conseguir la biblioteca. Había que, por suerte aquí en Marcos Juárez había mucha gente que apoyaba este emprendimiento, este tipo de emprendimiento. Se consiguió la biblioteca a través de una persona amiga que había sido integrante de la Cámara Junior, recientemente disuelta, y habían quedado esos libros y esos armarios guardados en la zapatería del señor Félix Cavaliá. Entonces este señor amigo, el señor Fournier, amigo de mi mamá y mi papá, dijo: yo le consigo a María Teresa la biblioteca. Y habló con sus ex compañeros, todos estuvieron de acuerdo y le donaron la biblioteca al instituto. De esa forma pudieron lograr ese segundo año. El tercero le exigieron el laboratorio de física y química para que le dieran el tercero, y así todo fue una lucha a pulmón, pero con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, porque este grupo de gente estaba convencida de que una nación se hace grande basándose en la educación, ¿no? Pero esta gran historia que comenzó en 1960 con profesores que en los primeros años hasta trabajaron ad honorem para posibilitar que los jóvenes que no podían cursar sus estudios durante el día porque tenían que trabajar pudieran estudiar de noche, finalizó en 2019 con el cierre de esta modalidad educativa nocturna. Pero la enorme labor y compromiso de aquel grupo de docentes y profesionales que fundaron el Instituto Nocturno Esteban Echeverría fue un pilar fundamental para la educación de muchos jóvenes de la ciudad. Estos adolescentes encontraron en este grupo de notables vecinos de la ciudad la gran oportunidad de poder estudiar y sin dejar de trabajar. Una gran historia de esta ciudad. Hay muchos que han hecho inclusive carreras terciarias, no solo que les pudieron lograr mejores puestos de trabajo, a medida que iba creciendo Marcos Juárez iban surgiendo puestos de trabajo, y el tener un secundario completo era importante, muy importante, y sobre todo el secundario que teníamos antes, ¿no? De mucha preparación, y eran peritos mercantiles. Después nos abrió muchos caminos laborales, en la sociedad, inclusive nos conocieron, digamos, mucha gente, los comercios, empresas. Y bueno, sí, la verdad que si bien fue un sacrificio, porque trabajar de día, estudiar de noche, 5 años, pero realmente valió la pena y estoy súper agradecido de eso. Súper agradecido del Instituto Esteban Echeverría, y no hubo mejor idea que esa para los que no podíamos estudiar en el día. Me acuerdo una anécdota, porque se matizaban los recreos con ciertos entretenimientos. Y en aquella época estaba de moda, no sé si ustedes lo conocerán o lo habrán sentido nombrar, a Chapman y Chirolita. Y entonces, con Daniel Lerda, en una fiesta de esas previas al acto de una fiesta patria, hacíamos algunas cosas, entretenimiento, y entre una de esas hicimos de Chapman y de Chirolita. Ella era Chapman y yo sentado en la rodilla de Chirolita. Esto lo digo porque para significar
la confraternidad y la unión entre los alumnos, la dirección y los docentes que había. Para Marcos Juárez una inmensa posibilidad de crecimiento, una oportunidad para aquella gente que realmente quería superarse a través de la educación. Y para mí, un orgullo, un gran orgullo, es el mejor ejemplo. Mis padres me dejaron el mejor de los ejemplos y a seguir, ¿no? La tenacidad, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, no aflojar, que nada se logra sin eso. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.coop o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. En las primeras décadas de vida de la por entonces Villa Marcos Juárez, distintos centros educativos particulares fueron muy importantes para la educación primaria de los niños. Cabe recordar el Colegio Suizo, la Cosmopolitan de Emilio Andrés, la Escuela de Don Julio Bardi y más tarde, para 1934, llegaría otra escuela particular llamada La Recta de Don Ángel Di Marco. Y la educación secundaria se inicia recién a partir de 1937 con la inauguración de la Escuela del Trabajo, a quien se le sumó luego, en 1945, el Instituto Secundario Mariquita Sánchez de Thompson, en donde se brindaron conocimientos, entre otros, relacionados a la instrucción comercial. Pero antes de que se inicie lo que luego sería la Escuela Nacional de Comercio, aquellas personas y jóvenes que querían aprender conocimientos contables y más, concurrían a academias particulares en la ciudad, y una de las más conocidas fue la Academia Mitre. Estaba dirigida por el señor Carlos Dasovic, que él a mí me conocía de chica, y ahí en el instituto él trataba a los varones de señor y a las chicas señorita. Pero a mí nunca me dijo señorita Mercedes, siempre me dijo señorita Petty, porque como me conocía de muy chica, que siempre me dijeron Petty. Como profesora adjunta estaba en primer año Irma Cantamuto y en segundo año Yolanda Cantamuto, que ellas nos daban taquigrafía, dactilografía, geografía económica y correspondencia comercial. Todo lo que era de contabilidad y todos los otros números, eso lo daba don Carlos. Era un centro, era bastante importante. Cuando yo empecé primer año éramos 10 o 12 alumnos y en segundo año había más o menos otro tanto, porque había un muchacho que venía del campo, que venía a caballo o en sulky, en esa época. Después venía una chica de General Roca, una chica alemana, que viajaba todos los días en ómnibus. Y Anita Besone, una chica que era, no sé si de Inrevillos Urgentes, que estaba en pensión acá. Y 3 varones venían de Leones, que viajaban todos los días también. La Academia Mitre fue fundada y dirigida por Carlos Dasovic en 1935 y estuvo ubicada en la Avenida Belgrano, esquina Tucumán, y las clases se dictaban de marzo a diciembre. El cursado duraba 2 años y se obtenía un título que tiempo atrás era muy conocido y muy valorado. Tenedor de libros, que ahora parece una cosa tan rara, una palabra tan exótica, pero en ese tiempo, claro, sí, no, si se recibió de tenedor de libros, claro, era el estudio que había, especialmente para los lugares donde había escritorios que necesitaban o auxiliares de contabilidad o secretarios,
Entonces, eso nos daba una validez. Por eso nos contaban tanto cuánto escribíamos a máquina, cuánto escribíamos por minuto, si escribíamos bien al tacto o no, pues ya nos habían... Y la taquigrafía también era importante porque, claro, en determinados momentos se ve que era lo que más se usaba en los escritorios para agilizar. Y caligrafía, más que nada, debe haber sido, supongo yo que debe haber sido por eso, porque como se escribía mucho a mano, las cartas eran muchísimo a mano. Uno tenía que hacer un pedido de mercaderías a Rosario, a Buenos Aires, y hacía una carta manuscrita. Entonces tenía que tener una presentación buena. Después se hacían a máquina, pero antes de que se hicieran a máquina, se hacían a mano. Después uno tenía que hacer una factura. No podía hacer una factura con unos números que no se entendiera lo que fuera. Tenía que ser un número bien legible. Esta Academia Mitre, al igual que otras que existieron en la ciudad, como la Academia Cima, que funcionó entre 1943 y 1978, y la Academia Sier, entre 1955 y 1979, fueron un gran aporte para los jóvenes de la ciudad y la región. Yo ayudé en el negocio, a hacer el balance de todo el año, a hacer el inventario del negocio. Yo hacía todas las páginas del inventario lo más prolijo que podía. Y don Juan Schultes, que era el contador que llevaba toda la contabilidad de casa, él entonces con la máquina de sumar, sumaba todas las columnas del libro que yo le había dado del inventario y así tenía los totales. Pero si no, las cuentas nosotros las hacíamos todas de cabeza, todas las multiplicaciones. Yo todavía ahora yo no uso nada para hacer las cuentas, hago todas las cuentas mentales porque me quedó la costumbre. Empecé con 13 años, había cumplido los 13 años cuando terminé sexto, así que a los 15 ya era tenedora de libro, en ese tiempo era todo un título. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. En las primeras décadas de vida de la por entonces Villa Marcos Juárez era escasa la presencia de médicos. Era habitual la llegada de profesionales de la salud que atendían unos días a la semana y luego se iban. Pero con el correr de los años, algunos médicos comenzaron a establecerse en la localidad. Según registros, el primer odontólogo que atendió a pacientes locales fue el doctor Parga y lo hacía en el Hotel Roma. Y a principios de la década del 1930 llegaría a la ya ciudad de Marcos Juárez un odontólogo oriundo de la provincia de Santa Fe. Se llamó Rodolfo Antonibot y su recordado consultorio estaba ubicado en su casa de familia en Beiroa al 200. Alguien la bautizó la Casa del Pueblo. Bueno, primero quiero decir que es un honor tener que hablar del doctor Antonibot, que fue una persona extraordinaria en todo sentido, como profesional, como persona, como amigo, fue, digamos, irrepetible. Él llevaba una vida muy ordenada, era muy serio en su consultorio, se dedicaba a hacer ortodoncia especialmente, y a pesar de que estaba en un lugar chico, fíjate vos, hacía una de las técnicas de avanzada que se hacían en Estados Unidos. Hacía la técnica de Mollin y le encantaba. Pero estaban siempre en su casa con Lina. Lina era una persona muy, muy agradable, se llevaban muy bien y así que lo disfrutaba mucho. Pero su vida fue también el consultorio. Trabajaba día y noche. Había gente que venía a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, la atendía con dolores, con cosas. Y también si había gente que podía pagar, pagaba, le cobraba. Pero si había gente que no podía pagar, no le cobraba.
El doctor Rodolfo Antonibó nació en 1911 en Esperanza, provincia de Santa Fe, la primera colonia agrícola del país, y llegó a Marcos Juárez a principios de la década del 1930. Y yo lo conocí a él porque era amigo de otra familia muy querida mía, que eran los Benier. Cuando después ya empecé, que tuve que decidirme para ir a la universidad, entonces ahí empecé la universidad, le conté y me dijo, me parece fantástico, qué sé yo, y ahí ya empezamos a hacernos muy amigos, porque le interesaba qué es lo que yo hacía, qué podíamos hacer, a dónde podíamos, bueno, y más cuando yo, después ya me fui a vivir a Milán, que ya él estaba contentísimo porque yo le traía cosas o novedades, pero él estaba muy ayornado, o sea, era una persona que se actualizaba muchísimo, estudioso. Te puedo decir que atendió a medio Marcos Juárez, o más, porque vos decís el doctor Antonibó, y el doctor Antonibó. Por más años que hayan pasado que ya no está, la gente se recuerda muchísimo, porque no dejaba de atender a nadie. Y aparte trabajaba muy bien, era muy serio, fue una persona extraordinaria. Después con la gente, yo a la casa de los Antoni la llamé la casa de pueblo, porque siempre sonaba el timbre. Todo aquel que precisaba algo, no solo dentario, iba a esa casa. Era increíble. Todos caían ahí. Y él se empezaba a preocupar porque tenemos que ir a ver. Bueno, esta persona no está bien. O sea que, te digo la verdad, hasta eso se ocupaba hasta de la gente. Desde 1935, el doctor Antonibó se hizo cargo de la dirección del Servicio de Odontología del Hospital Regional Dr. Abel Ayerce y cumplió su función así hasta que se jubiló. Inclusive a esa edad y más grande, luego siguió concurriendo a sus congresos sobre la especialidad. Para Marcos Juárez fue una persona increíble. Pasaba el doctor Antoni o iba el doctor Antoni, era un respeto impresionante porque él se lo había ganado. Lo mismo su mujer, los dos, eran iguales. Y él en Marcos Juárez lo que hizo fue educó mucho a la gente en la odontología, que eso es importante, que no vayan por ir o que vayan cuando tienen que ir. O sea que él hacía prevención, fíjate vos, que era súper nueva y él cuántos años ya tenía y había hecho extracciones y cosas como un cirujano dentista, pero él hacía prevención y le interesaba la parte de flúor, todo eso es lo que estaba haciendo yo. Y cuando él llegó, yo venía a Marcos Juárez, estaba haciendo en Buenos Aires el posgrado, pero venía y me quedaba 2 días y hacía ortodoncia, niños, y él me mandaba a todos los chicos. Entonces todos los chicos recomendados por él, el padre, me los traían volando, no por mí porque yo recién había empezado. Un profesional de avanzada, muy estudioso, hombre de bien, sereno, respetuoso, buen padre de familia y muy solidario, se preocupaba por todos. Así lo recuerdan a aquel joven santafesino, odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, quien eligió estas tierras para desarrollar su profesión. Una de las grandes personalidades que afortunadamente Marcos Juárez pudo disfrutar. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Y para el próximo capítulo, la gran agrupación artística que nació a principios de la década del 1950. Su principal actividad fue el teatro, pero también se dictaron clases de canto coral, declamación, danzas clásicas y españolas. Y también la historia de una despensa muy recordada estaba ubicada en una esquina muy cercana a un club muy conocido. Y por estas vivencias, instituciones y personalidades, Marcos Juárez, semana a semana, cuenta su historia.
Los esperamos en 7 días. Gracias por la compañía.